Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 4. Hoy continuaremos lo que empezamos a hablar la semana pasada acerca de las parábolas. Marcos, capítulo 4, hoy veremos del versículo 21 al 34. Así que abran ahí la cita, ya saben, los que tienen poquito con nosotros. Normalmente tenemos una cita base y de ahí nos movemos a otros pasajes, pero no perdemos de irnos verso a verso para entender el mensaje que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Y me gustaría que pudiéramos orar, ponemos este tiempo en las manos de Dios y arrancamos, porque hoy creo que Dios quiere enseñarnos algo muy especial. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites estar juntos en esta mañana, poder alabarte, adorarte y exaltarte, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de, como una familia que somos, reunirnos para escuchar tu palabra, Dios. Hoy hemos venido con un corazón dispuesto, con una tierra lista para recibir tu palabra en nuestros corazones. No permitas que nada la robe, no permitas que nada la arranque y la quite en los corazones. Al contrario, que la palabra que hoy vamos a recibir pueda poder crecer y dar el fruto en nuestro corazón y en nuestra vida. Te pedimos que tú sigas obrando en nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada empezamos a hablar y a ver cómo Jesús está enseñando, pero es a través de parábolas. Y dijimos que una parábola es una enseñanza con una historia cotidiana, natural, pero que quiere mostrar un mensaje acerca del reino de Dios. Y la parábola que estuvimos hablando es la parábola del sembrador. Y vimos cómo él la mencionó, la gente estaba escuchando y él da la parábola, pero Jesús ya aparte con los discípulos y gente que le seguía, le preguntaron qué quiso decir con parábolas. Y Jesús empezó a dar una explicación en relación a la parábola, ¿no? Y vimos que el sembrador, ¿a quién se refiere? ¿Alguien se acuerda? Como examen. ¿Quién es el sembrador? El que comparte la palabra. Puede ser Jesús en este caso, pero cualquiera que comparte la palabra es el sembrador. Es aquel que avienta la semilla. ¿Qué es la semilla? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que entendamos el contexto, porque el sembrador es cualquiera que avienta la palabra o la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y vimos 4 tipos de personas, o incluso el día de hoy me gustaría que pudiéramos verlo como 4 maneras de que puede estar nuestro corazón. 4 etapas en la cual puede estar nuestro corazón, porque vimos que una de las semillas cayó en tierra y hablábamos que la semilla cae en tierra, una tierra dura, la cual no puede penetrar, y entonces la historia me decía que venían las aves del cielo, ¿y qué pasaba? Se la comían. Importante, ¿quiénes eran las aves del cielo en la explicación de Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién eran las aves del cielo en la explicación de Jesús? Satanás. ¿Sí? Que dice, entonces viene Satanás y quita la palabra que ha sido dada, y entonces no produce. Y vimos, o podemos aprender, hay gente que está escuchando la palabra, recibe la palabra, pero está pensando en otras cosas, tiene un corazón duro, no quiere recibirla, y entonces viene Satanás y se la quita, y sin problema, ni cuenta se da lo que está pasando. La otra me dice que semilla que había caído sobre piedras y que no tenía raíces, y vimos que eran aquellos que escuchaban la palabra, la recibían con gozo, pero era de poca duración, que cuando venía el problema, la tribulación, las dificultades, se perdía todo, ¿no? Y puede ser que estemos así nosotros. Podemos estar aquí recibiendo la palabra, ay, qué buena palabra, ay, qué bien, ya entendí, ay, Dios nos habló, pero hasta ahí se queda. Y simplemente, pues te gustó, me cayó bien lo que dijeron, me parece bien, yo pienso igual que ustedes,
y simplemente la reciben ahí, pero no hay una profundidad, no hay un cambio, y entonces vienen los problemas, vienen las dificultades, y ¿sabes qué? Mejor ya no vamos. No, esto no es para mí, porque simplemente es una semilla, una palabra que fue de corta duración. La tercera que vimos la semana pasada son aquellos que caen entre espinos. Y interesante porque la explicación decía, son aquellos que oyen la palabra, y marcaba tres cosas que la afectaban. Número uno, los afanes de este siglo. Número dos, el engaño de las riquezas. Y tres, las codicias de otras cosas. Entonces, interesante porque esta palabra o esta semilla, en comparación de otras, sí crece. Es una semilla que va creciendo. Pero hay tantas cosas que están a su alrededor, los afanes, las riquezas, las cosas que hay, que me dice ahí que la hacen infructuosa. Y yo meditaba en ello. Puede ser gente que está aquí en la iglesia, escucha la palabra, tiene tanto tiempo viniendo a escuchar la palabra, pero está tan preocupado en otras cosas que no permite que la palabra pueda producir un fruto en su vida. Y todo esto está ahí en Marcos, lo vimos la semana pasada, ¿sí? Y interesante porque puedes tener mucho tiempo en la iglesia y sin dar fruto. Y es porque tu mente, tu corazón está enfocado en otras cosas que no es Dios. Y la última, el cuarto tipo, es aquellos que caen, dice ahí, en buena tierra, en aquellos que tienen un corazón dispuesto, que escuchan la palabra, la reciben y al final dan un fruto. Son aquellos que están dispuestos a escuchar, dispuestos a recibir lo que Dios le está diciendo, pero no solamente están dispuestos a escuchar y a recibir, sino que además empiezan a mostrar lo que Dios está haciendo en su vida y empiezan a dar fruto. Esto lo vimos la semana pasada, pero es importante recordarlo para entender lo que sigue, porque dijimos que era importante entender esta parábola primero para poder entender lo demás que Jesús iba a seguir hablando, porque Jesús va a explicar, va a dar otras parábolas, y es importante entender el contexto para poder saber. Porque pareciera, si tú ves ahí tu Biblia, continúa hablando, y aunque pareciera que es otro tema, es la misma explicación. Y es importante que lo veamos, porque ahora quiere decir aquellos que reciben la palabra, que dan fruto, aquellos que han caído en buena tierra, ¿cómo deben de actuar a través de la palabra? Versículo 21. Marcos 4, 21. Dice, también les dijo, o sea, estaba explicando lo de la parábola, y luego dice, y también les dijo, o sea, esto me hace entender que esto continúa, no hay un cambio, no es como que punto y aparte y otro día, no. Y también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y aquí Jesús hace un ejemplo, ¿no? O sea, está hablando de una lámpara. En aquel tiempo podemos pensar en una vela. Y Jesús le dice, ¿a poco una vela se pone de abajo del almud? El almud era como una caja que se utilizaba para medir, una medida. Por ejemplo, esta caja era de un tamaño que si cabía tanto grano en eso, era 1 kilo, 1 litro, algo así, era una medida. Pero cuando no se usaba, se podía dar la vuelta y se podía utilizar como una mesita, porque era una caja. Entonces Jesús está diciendo, ¿a poco una vela tú la agarras y la pones debajo de un almud, o sea, dentro de una caja? Pues de nada serviría, ¿no? Al contrario, dice, bueno, también dice, ¿o la pones debajo de la cama? Pues tampoco. Uno va a poner siempre la vela o la luz en alto para que pueda alumbrar y para que pueda pues ver lo que está alrededor. Entonces Jesús está diciendo, recuerden, el tema sigue siendo la semilla, el tema sigue siendo la palabra. Y aquel que cae en buena tierra, aquella que da fruto,
Jesús les dice, bueno, es necesario que aquel que está dando fruto, aquel que está recibiendo la palabra, es importante que esa palabra no la escondas. Es importante que esa palabra la puedas dar a conocer, o bien aquel fruto que está en ti lo empieces a mostrar. Lo que Dios quiere es que si tú eres de ese tipo de tierra donde la semilla cae, donde la semilla crece, donde la semilla da fruto, no puedes esconder tu vida. Tú tienes que reflejar a Dios, tienes que reflejar a Cristo. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios está haciendo en tu vida, lo tienes que dar a conocer a los demás. La palabra no es para esconderse. La palabra va a reflejar. ¿Qué dice el Salmo? Algunos se lo saben de memoria. El Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara que nos dirige, es una lámpara que nos guía, es una lámpara que nos va a llevar por donde debemos de vivir cada uno. Pero esa palabra tiene que reflejarse cada uno en nuestras vidas. Creo que es importante que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Es importante que la gente pueda ver que Dios te sacó de las tinieblas y ahora te ha puesto en la luz. Y que puedas entender que hoy, el día de hoy, la manera más fácil de que la gente conozca de Cristo es a través de tu testimonio. Porque puede ser que en tu empresa o donde trabajas o en la escuela donde estudias no te permitan predicar a Cristo. Y ok, estamos de acuerdo. Pero cuando tu misma vida es un evangelio vivo, cuando tu misma vida refleja quién es Dios y quién es Jesús, claro que podemos mostrar lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Es en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en mi manera de confundir, de conducirnos. Entonces nuestra vida debe de impactar la vida de las demás personas. Yo no puedo esconder que soy un cristiano. Yo no puedo esconder lo que Dios me ha transformado. La palabra se vive. Otra vez, la palabra tampoco es para tener conocimiento solamente y ahí, no. Se conoce para poner en obra, para poder vivirla, practicarla y para que todos puedan conocerla a través de mi vida. Segundo versículo, bueno, ahí el versículo 22, Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Muchas veces utilizamos este versículo para querer decir, aguas, porque Dios tiene toda tu vida grabada bueno, antes era un VHS, ¿no? Ahora lo tiene grabado en una memoria, un USB. ¿Sí? Un SD, ¿verdad? Un de esos que ya no se echan a perder, ¿no? Cuidado, porque Dios tiene todo grabado ahí. Y a su momento, y llegarás con Él, y aquí está. Te lo va a mostrar para que veas lo malo que eres. No, de eso no está hablando. Lo que quiere Jesús enseñar y decir es que todo lo que Dios ha dicho o lo que Dios quiere hacer, Dios se los va a revelar. Recuerden, estamos hablando de la palabra. No podemos perder la misma línea de la enseñanza. Lo que Jesús está diciendo es: no hay nada oculto en la palabra de Dios que no sea revelado. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos que este es este misterio? Y decíamos que el misterio son cosas que Dios tiene reveladas y que Él las va a mostrar. Bueno, Jesús está diciendo que a través de su palabra Dios nos va a mostrar todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y eso es impresionante, porque hoy a través de la Biblia, a través de su palabra, podemos entender el plan completo de Dios, cómo creó al hombre y a la mujer, cómo hizo una línea desde Abraham, toda esa línea, o bueno, desde Adán, toda esa línea, para traer que un Salvador, que es Jesús. Y como ahora hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo.
Y lo que va a suceder con el arrebatamiento, con lo que va a suceder con la tribulación, con el tiempos finales, el trono, la ciudad nueva, la tierra nueva, todo lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos lo ha revelado. Pero esto es bien importante. Dios nos lo va a revelar a través de su palabra. Mira lo que dice Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Porque aunque hay misterios, Dios nos lo ha revelado todo. Y a su tiempo lo hace. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para aquellos que han recibido la palabra, para aquellos que son una buena tierra, que la palabra llega, crece, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios tiene todo eso preparado para que aquellos que los aman. Versículo 10 me dice: pero Dios nos la reveló a nosotros, habla de la iglesia, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, interesante, porque cuando alguien tiene un corazón listo, preparado, un corazón en buena tierra, Dios nos va a revelar su palabra. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia a conocer a Dios, agarramos una Biblia y decíamos, no le entiendo nada? ¿No es cierto? A algunos todavía eso les pasa, ¿verdad? Pero yo pudiera entender el día de hoy, si tu corazón está dispuesto, si tu corazón es una tierra buena, ten la seguridad que mientras tú vayas escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, ten la seguridad que Dios te va a ir mostrando lo que su palabra nos quiere dar a entender. Dios no lo quiere revelar. Dios no lo tiene escondido para que no lo entendamos. Al contrario, Él nos va a hacer ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Además, tanto así que todos los que estamos aquí, somos de la iglesia, creo que tenemos una revelación que el mundo no tiene. Y están cegados, porque me dice la Biblia que Satanás los tiene cegados. ¿Y qué es? Que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, y que la única manera de venir a Dios y estar en paz con Dios es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y toda persona que se muere sin Cristo, ¿a dónde va? A un lugar de tormento. Y todo aquel que muere en Cristo, ¿a dónde va? A su presencia. ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te lo mostró? Dios. Es Él el que te refleja, te muestra todo lo que tienes que aprender. Por eso el día de hoy, la importancia de que entiendas o que entendamos de estudiar y de leer su palabra. Hay gente que no le gusta leer la palabra. Hay gente que piensa que solamente con venir a la iglesia eso es ser cristiano. Hay gente que le gusta más cantar, orar y estar de esa manera, sin entender que yo no puedo caminar y vivir una vida sin antes no le entrego mi vida a Jesús a través también de su palabra. Hay gente que no la estudia. Es más, pudiera yo decir, y no voy a evidenciar a nadie, hay gente que ni Biblia tiene, porque no lo creen importante. Pero tú tienes que aprender a tener la palabra como algo principal en tu vida. Ahí si regresamos allá a Marcos, dice en el versículo 23, Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y de repente esta frase es media rara para nosotros, ¿no? Tengo oídos, pues todos tenemos oídos, ¿no? Pues ¿para qué va a oír o que quiere oír? Pues que oiga. Bueno, lo que quiere decir
es que esta palabra no es para cualquiera. ¿Cómo? Esta palabra solamente es para aquel que la quiere entender. O sea, hay gente que no le importa la Biblia. Hay gente que no le interesa lo que Dios quiere decir. Hay gente que a mí me da igual si aprendo o no aprendo. Pero hay gente que queremos estudiar la palabra. Hay gente que queremos escudriñarla, aplicarla, entenderla, vivirla. Entonces lo que está diciendo precisamente es eso: el que tiene oídos para oír, oiga. El que quiera estar dispuesto a entender, el que quiera entender, pues escuche. Versículo 24. Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Interesante, porque pareciera que está hablando a lo mejor de que Dios te va a dar más, de a lo mejor pueden pensar provisión, o Dios te va a dar más de bendiciones, a veces lo queremos ver con otro, con que la medida que mida va a ser medido. Pero lo que está Jesús aquí diciendo es: mirad lo que oís. Estamos hablando de la palabra. Está poniendo el ejemplo de la palabra, cómo cae en cada corazón. Pero Él está diciendo es: pon atención, mira bien lo que estás escuchando. Tienes que estar atento con lo que escuchas. Y lo que está diciendo cuando dice: con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Lo que está queriendo decir simplemente es esto: si tú tienes ganas de aprender la palabra, si estás dispuesto a acercarte a Él, si tienes ganas de que Dios hable a tu vida y transforme tu corazón, si tú tienes ganas de que la palabra se revele a ti para poder llevarla a otros también, bueno, Dios te va a hacer entender, Dios te va a hacer crecer, y Dios te va a hacer que puedas dar fruto. Tú quieres recibir, Dios te va a dar más. Porque con la misma medida que tú quieras reaccionar a lo que Dios te está mostrando, es de la misma manera en que Dios te va a revelar lo que Él tiene para ti. Y cuando dice: y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, lo que está diciendo es: hay gente que no le interesa nada de lo que Dios quiere decir. ¿Y sabes qué? No van a entender. Porque aunque agarren la Biblia y nada más la lean por leer, o si no les interesa y no se acercan a Dios, no van a recibir nada. Por eso yo creo que es importante que tú puedas ver y meditar de qué tipo está tu corazón el día de hoy, o de qué tipo tu corazón está cuando estás en la palabra. ¿Un corazón duro que no recibe nada? ¿Un corazón como un camino de piedras o tierra con piedras, donde la recibes con gozo pero no pasa nada? ¿Entre espinos, que lo recibes pero hay más cosas más importantes para ti y esto no es importante y no hay fruto? ¿O en una tierra buena, que Dios te revela, que Dios te habla, que Dios te muestra, y que cuando tienes ganas de recibir y conocer la palabra, más y más la vas recibiendo? Creo que es un punto importante, porque hoy hay iglesias incluso, y algo que nosotros hacemos es que nunca decimos nombres ni nada, ni apuntamos a nadie, pero hoy hay iglesias que hay domingos donde no se habla de la palabra de Dios. Hay iglesias donde se la pasan todo el tiempo en la alabanza y la adoración, que no es malo, nosotros lo hacemos, pero llegan a decir: hoy no hubo necesidad ni de predicación, porque estuvo tan padre como alabamos a Dios. Y eso no es lo correcto, porque lo importante es escuchar la palabra de Dios. Lo importante es escuchar su voz. ¿Qué es lo que me habla? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué tengo? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué manera voy a vivir? Es a través de su palabra, no hay otra manera.
Uno de los grandes problemas que hay en las iglesias es que los cristianos no saben Biblia. La mayoría de los cristianos saben lo que alguien comparte aquí al frente. Es que me acuerdo que un pastor nos dijo, y es que un hermano nos dijo, y a veces, a mí me pasa muy seguido, estamos en Navegantes y me dicen algo y yo les digo, ¿y en dónde dice eso? Y es que, güey, por ahí, hermano, por ahí. Y yo, bueno, búsquenlo. Y la próxima semana vienen y me dicen, ¿dónde dice eso? Y muchas veces han llegado a decir, no, pastor, no viene. ¿Verdad que no? Y entonces, pues no sé, pero a mí así me lo enseñaron. El problema es que no conocemos la palabra. Y Jesús está diciendo, mirad lo que oís. O sea, tienes que aprender que escuchas. Hoy hay una gran ventaja. Hay una ventaja que nosotros estamos aquí y estamos transmitiendo esta reunión para que otra gente que no puede venir, que está enferma o que vive lejos, nos puedan escuchar. Pero esa bendición de escuchar de esa manera también es un peligro. Porque el día de hoy es tan fácil escuchar cualquier persona. Y yo te digo el día de hoy, ten mucho cuidado a qué es lo que escuchas y a quién escuchas. Es que me gusta cómo habla. Es que me gusta cómo nos pone ejemplo. Y es que me gusta, y es que me gusta. Perfecto. Pero todo lo que escuches tienes que siempre llevarlo a la Biblia. Si viene en la Biblia, palomita, sigue escuchando. Si no viene en la Biblia, ahora hay unos que dicen, bueno, usa la Biblia y hay cosas buenas, pero de repente como que hace otras cosas que no vienen tanto en la Biblia, pero yo tomo lo bueno y lo demás lo desecho. Bueno, ten cuidado. No vaya a ser un día que te equivoques y deseches la Biblia y tomes nomás lo otro. Entonces, no soy yo el que lo está diciendo, estamos leyendo y Jesús está diciendo, mirad lo que oís. Tienes que estar atento a qué es lo que estás escuchando. Hay varias razones por las cuales escoger una iglesia en la cual uno quiere estar. Pero creo que la principal razón por escoger una iglesia en la cual poder estar y participar es en la iglesia que enseñan todo el consejo de la palabra. Eso es lo importante. Si estás en una iglesia donde te van a entretener y te van a divertir y te van a contar chistes, hay muchos cómicos más buenos, yo creo. Pero si estás en una iglesia, tienes que estar en una iglesia donde te enseñen la palabra, donde no se vayan a desviar de lo que Dios quiere enseñarte. Constantemente tienes que pensar, ¿y eso dónde dice? ¿Y eso en qué parte de la palabra está? Y no solamente afuera, aquí también. Si aquí enseñamos algo, tenemos que decir, bueno, ¿dónde viene eso? ¿Cómo lo explica eso? ¿La palabra cómo lo dice? Porque es importante que podamos caminar de esa manera. Verso 26. Ahí en Marcos 4, 26 y 27. Leamos los dos versículos. Decía además, o sea, sigue hablando Jesús. Jesús no cambia el tema. Jesús sigue hablando lo mismo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Otra vez, vamos a ir aprendiendo con lo que hemos hablado. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Qué significa la semilla? Dijimos, es la palabra de Dios. Entonces me dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla, se siembra, ¿y qué pasa? A simple vista, ¿qué sucede? Nada. O sea, tú no es posible que agarres una semilla, la pongas en tierra, le eches agua y que digas, ay, ya empezó a crecer. Ah, ya está brotando. Ahorita en 2 horas me como un limón, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Es algo ilógico. ¿Qué empieza a suceder abajo? Todo un proceso que yo no lo sé. Entonces, el ejemplo es precisamente eso. La persona o el que sembró va a dormirse y luego se levanta y parece que no hay nada, y luego se duerme y otro día, ¿y qué sucede? Parece que nada, hasta que en un momento de la semilla brota
porque está creciendo. ¿Y qué pasa con el sembrador? Él no sabe lo que está sucediendo. Bueno, de la misma manera, la semilla que es la palabra de Dios, cuando cae en tu corazón, en buena tierra, al aparecer no sucede nada. Pero Dios empieza a hacer algo dentro de nuestros corazones, que empieza a producir algo, empieza a crecer, de tal manera que Dios está actuando y obrando en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso es algo que es real y que para el mundo es locura y no lo entiende. O sea, la gente dice: ¿a poco tengo un mal carácter y quiero cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Vienen con nosotros y le decimos: lee la Biblia. Y así: yo sé que sí, hay que leer la Biblia, pero ¿cómo cambio? Lee la Biblia. ¿A poco nomás leyendo la Biblia Dios me va a cambiar? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo lo hace Dios? No lo sé. Pero de que lo hace, lo hace. Y eso es importante para nosotros. Entender el poder de la palabra, el venir a escuchar, el venir a leer, el venir a estudiarla, va a producir algo en tu vida. Claro, número uno, cuando tu corazón está dispuesto. Si no cae en tierra buena, no puede producir fruto, ¿cierto? Dos, tienes que entender que desde el momento en que estás recibiendo la palabra en un corazón dispuesto, a partir de ese momento Dios está obrando en tu vida. Pero no lo veo, no, ni te vas a dar cuenta. Pero cuando menos lo pienses, Dios hará algo en ti. Mira, leamos algunos versículos así rápidamente. Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Está Dios hablando. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, esa es una gran promesa para nosotros, que Dios nos ha dado su palabra para producir algo en nuestras vidas. Y que muchas veces tú vas a estar aquí. Por eso a veces no tiene sentido que tengo problemas, ve a la iglesia. Tengo situaciones diferentes, ve a la iglesia. ¿Y para qué a la iglesia? ¿A poco ahí me van a ayudar? No sabemos si podemos ir nosotros, pero Dios va a hacer algo en ti. Dios a través de su palabra le va a hablar. Y esto es bien impresionante, porque somos un montón de personas aquí con diferentes situaciones, problemas, dificultades, y a todos Dios nos habla de una manera directa. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Y Dios obra, y a su momento, en su tiempo, va a producir algo en nosotros. La palabra, Dios tiene un propósito para nosotros. Si hablamos del poder de la palabra, Dios dijo que sea la luz con su palabra, y la palabra hizo la luz. Hay tantas cosas que Dios nos ha dicho o que hace. Y fue. Dios le dijo al paralítico: levántate y anda, y se levanta. Le dice a Lázaro: sal fuera, y sale. En la palabra hay poder. En Romanos 10:17, otro versículo que algunos saben de memoria, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo recibir o tener fe solamente por oír su palabra o leer su palabra? No lo sé. Pero es increíble que conforme la estudio, la leo, la voy aprendiendo, Dios me va ayudando a creer en Él, a confiar en Él, a descansar en Él, para cuando venga el problema, la dificultad, la necesidad, la situación, yo puedo estar fortalecido. ¿Por qué? Porque estuve alimentándome con su palabra. Eso es lo que hace la palabra. No solamente te da fe, sino que también te limpia. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Igual, ¿qué hace la palabra? La palabra te va a limpiar. Hay cosas en tu vida que debes de cambiar, la palabra te va a limpiar. Hay cosas que a Dios no le agradan de ti, lee la palabra te va a limpiar.
Y como lo hemos dicho, no sabemos cómo Dios lo hace, pero Él está obrando en nuestras vidas. Por eso, como iglesia, si algo ustedes van a encontrar en esta iglesia, es un enfoque diario siempre a la palabra de Dios. A estudiar la palabra, a leer la palabra, a aprender la palabra. Porque es solamente a través de ella que podemos recibir fruto, dar fruto, que es Cristo. Regresemos a Marcos, capítulo 4, verso 28. Ya vimos que el sembrador avienta la semilla, se duerme, se levanta, se duerme, se levanta y empieza a crecer. Verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Lo que está diciendo, esta palabra produce un efecto, que primero es hierba, una ramita, y luego hay una espiga, y después un grano, y después del grano un fruto ya maduro, y entonces se puede cosechar el fruto. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios produce algo en nosotros. A ver, ¿quién de ustedes puede comparar su vida de hoy a la que tenían antes de conocer a Cristo y preguntarles, ¿ha habido un cambio? Algunos van a decir, pues yo era drogadicto, yo era un alcohólico, yo era un idólatra, yo era esto, yo era el otro. ¿Y hoy? Hoy mi vida es diferente, hoy mi vida ha cambiado, hoy mi vida es completamente diferente por lo que Dios ha hecho en mí. Y la gente no lo va a entender. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y sacar lo que a Él no le gusta. La mayoría, yo soy uno de ellos, todavía no nos gusta cómo vivimos y cómo somos. La mayoría necesitamos que Dios nos siga transformando. Y la manera que yo puedo ser transformado es a través de su palabra. Porque la Biblia me dice que esta palabra es inspirada por Dios. Pero también me dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo vivir a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Entonces, hermanos, tomando esta enseñanza, la idea es motivarlos a que tú puedas, a partir de ahora, si ya lo haces, pues un poquito más, y si no lo haces menos, pues añade, y si nunca lo haces, hazlo. Lo que tenemos que hacer el día de hoy es enfocarnos en su palabra, estudiar su palabra, aprender su palabra, a entender que es importante saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque es a través de su palabra que podemos crecer, es a través de su palabra que podemos madurar. Ahora, no todo es color de rosa dentro del cristianismo. No todo así como que wow, porque Jesús está dando este ejemplo, está hablando del reino de los cielos y está hablando de un efecto que causa su palabra, un cambio, un crecimiento, una transformación y un fruto. Y creo que hay una esperanza para nosotros al saber que Él está obrando en mi vida, aunque no pueda ver. Hay un canto, ¿no?, que entonamos aquí, aunque no puedo ver, yo sé que Él está obrando. Es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero mira lo que dice ahora en el versículo 30, ahí en Marcos 4, 30 hasta el 32. Decía también, otra vez, no cambia el tema, todo sigue hablando de la misma línea. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Está Jesús haciendo una pregunta. ¿A qué será semejante el reino de Dios? O a estas parábolas, ¿con cuál la puedo comparar? Y luego me dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas
y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esta porción la usan mucho para poder decir, ay, qué bonito es el reino de Dios. Mira, está hablando de que el reino de Dios es como una semilla pequeña que va creciendo y después es un árbol tan grande y frondoso donde las aves del cielo pueden llegar a anidar, a hacer su refugio. Y aquí es donde toda la iglesia podemos ver que todos podemos venir a refugiarnos a Dios, y algo así la gente empieza, ha enseñado y ha comentado. Pero en el contexto que llevamos, esto no quiere decir. Porque me dice, la semilla de mostaza se siembra. Y para este tiempo, la semilla de mostaza quizás era la semilla más pequeña que había en aquel tiempo, que ellos sembraban. Algo importante, la mostaza no es un árbol, sino es un arbusto, una planta. Entonces hay otros pasajes donde habla que crece tanto como un árbol, pero me está hablando de una hortaliza. Es un arbusto que crece, en algunos casos lo pueden buscar, crece tanto, un poquito alto y con muchas ramas que pareciera un árbol. Y entonces dice que crece tanto como un árbol, pero no es un árbol ni tan grande. Dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. A ver, una regla de interpretación. Hasta lo que hemos visto, ¿quién es el sembrador? ¿O el que es Jesús? ¿O el que comparte la palabra? ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Sí? ¿Qué son las aves del cielo? Satanás. Entonces, entendiendo ese contexto de lo que Jesús estuvo explicando, me está hablando de que es una semilla que crece como una rama donde las aves del cielo, Satanás, pueden morar bajo la sombra. Y eso dice, ¿cómo está eso? Si uno va al libro de Mateo, si no me equivoco, Mateo, te vas a dar cuenta que entre la parábola que estuvimos hablando y esta, Mateo añade el trigo y la cizaña. Y hace entender algo. En el reino de Dios, a lo mejor ha sido algo tan insignificante que la gente no tomó en cuenta cuando empezó con Jesús. Algo tan pequeño como una semilla de mostaza, pero ha crecido y ha crecido y ha crecido. El reino de Dios ha crecido porque ahora es mucha gente la que está. Pero es tanta lo que ha crecido que hasta Satanás ha querido introducirse dentro del reino. Y eso no lo podemos ocultar ni esconder. Por eso creo que es importante lo que estábamos viendo de mirad qué es lo que escuchas. Mirad qué es lo que recibes. Porque Jesús está diciendo, es una advertencia, cuidado. Porque dentro de la iglesia que ha ido creciendo, las aves del cielo van a estar ahí. ¿Y qué puedo entender? Que muchas veces va a venir la palabra y si el corazón es tan duro, las mismas aves que están ahí se lo van a comer. Y no van a permitir que Dios pueda producir algo en tu vida por la dureza de tu corazón. Y creo que eso es importante para nosotros. En la carta de Juan que estamos viendo los martes, en el capítulo 2, versos 18 y 19, cuando Juan hablaba de los anticristos, dice así, primera de Juan 2, 18 y 19, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el tiempo último. Y luego dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y Jesús lo dice muchas veces, el trigo y la cizaña, lobos vestidos de ovejas, hombres malvados, perversos, que van a apostatar de la fe.
que van a escuchar espíritus engañadores. Si quieren, los que anotan ahí, pueden anotar 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. También pueden anotar 2 Timoteo 4:3 y 4. Porque en estos dos me habla que va a venir tiempos donde no se predicará la palabra correctamente, donde sufrirá la sana doctrina y donde habrá en el reino de Dios gente que van a hablar de fábulas, de enseñanzas, cosas que no son de parte de Dios, y que la gente va a estar ahí y se va a amontonar y va a haber mucha gente tratando de escuchar. ¿Por qué? Porque quieren escuchar lo que les agrada. Y es cierto, tristemente el día de hoy es mucho más atractivo ir a una iglesia donde dicen: tienes problemas, ven a Cristo, se te quitarán. ¿Cuántos tienen deudas? ¿Saben sus tarjetas? Bueno, hoy vamos a una ofrenda especial y vamos a una ofrenda como un sacrificio y Dios pagará tus deudas. Dios no dice eso en su palabra. Increíble, gente que dice: a ver, quiero sus casas, sus terrenos, sus anillos, sus alhajas. Eso no dice en la Biblia. Jesús nunca los asaltó a nadie. Y tristemente la iglesia hoy enseña eso. Hoy en la iglesia buscan cómo manejan el humanismo. Eres importante, eres un superestrella, estás hecho para cosas grandes, vas a conquistar, vas a ganar, este terreno es para ti, lo que pisa en la planta de vuestro pie es tuyo. Dios no enseña eso. Al contrario, Jesús dice: no hagas tesoros en la tierra. Al contrario, Jesús dice: esta tierra no es tuya, tú eres un extranjero. Tu ciudadanía está ¿dónde? No aquí. Y ese es un peligro. Por eso es importante escuchar, leer la palabra. Y les digo algo, lo voy a decir con mucho temor, pero sería más fácil quizás el día de hoy usar lo que el mundo usa, o lo que las otras iglesias a veces usan, para tener recursos, para que nos vaya bien. Pero si yo haría eso, estoy en contra completamente de lo que la palabra quiere enseñar. Por eso Jesús les dice: hey, mira bien, atento, ¿a qué escuchas? ¿A quién escuchas? Porque el propósito es que la palabra sea sembrada en una buena tierra y produzca fruto. Y eso es lo más importante. Y terminamos con los últimos dos versículos de ahí en Marcos capítulo 4, versos 33 y 34. Y creo que esto también es muy importante poder meditar en ello, porque dice, versículo 33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Otra vez, Jesús está enfocado en la palabra. Él no ha cambiado, aquí en la Biblia no ha cambiado de tema. Sigue hablando de la palabra, la importancia de la palabra, que sea en buena tierra la palabra. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Verso 34. Y sin parábolas no les hablaba. Importante. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Los que están cerca de Jesús, los que están cerca del Maestro, los que están cerca de Dios, ellos Dios les va a declarar todo. Por eso te decía, a lo mejor en un principio llegas a la iglesia y no entendía lo de la palabra. Estudiabas y ¿qué dice? Pues no sé, pero voy a hacer mi devocional, a ver cómo me sale. Y nosotros, hágalo. Pero es que yo batallo, sígalo haciendo. Va a llegar un momento donde usted va a ver que por estar cerca de Jesús y cerca del Maestro, cerca de Dios, la misma palabra va a producir un efecto en su vida. Se va a abrir, lo van a entender. Porque la Biblia me enseña que aquellos que están cerca de Dios, que quieren saber más de Dios, que anhelan de Dios, a ellos Dios le va a reflejar y le va a mostrar todo. Entonces es por eso la importancia de estar cerca con Jesús.
¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo 3 ahí en Marcos? Ya lo vimos hace unas 2 semanas. Versículo 33 al 35, cuando la familia de Jesús, la madre de Jesús, sus hermanos de Jesús van por él porque dicen, este se ha vuelto loco, salió, se ha desquiciado, está fuera de sí. Y van y le dicen, maestro, tu familia te habla, tu madre y tus hermanos te hablan, Jesús está enseñando. Y Jesús dice en el verso 33, y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, cerquitas, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, lo vimos. El ser cristiano tiene que ver con pasar tiempo con Dios y estar cerca de Él. Un cristiano no es el que va a la iglesia. Un cristiano no es el que, bueno, ¿cómo tengo que comportarme? ¿O cómo tengo que vestir? ¿O qué puedo comer? ¿O qué no puedo comer? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? No, para mí esto es pecado. No, para mí no es pecado. Eso no es ser cristiano. Es ser cristiano, es alguien que pasa tiempo con Jesús, que camina con Jesús, que convive con Jesús, que recibe su palabra, que sabe lo que Jesús le está diciendo. Pero lo más increíble es que para Dios no le importa quién está más preparado que otro. Dios puede usar a cualquiera que quiere estar cerca de Él. Y el fruto, ¿quién lo da? Cualquiera que está cerca de Él. Para terminar, Hechos 4:13. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Empieza la iglesia primitiva a crecer, ¿no? La iglesia primera. Y ellos salían a predicar y a hablar de Cristo. Y ellos se los prohibían. Los golpeaban, los encarcelaban, los perseguían. Y les prohibían que hablaran de Jesús. Y dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo es la valentía o el poder o el esfuerzo que decían. La valentía de Pedro o el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, estos eran pescadores, estos no estaban estudiados, ¿sí? Y viendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y luego dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo importante. No se trata de que eres un doctor en tal carrera, un máster en tal carrera, un licenciado. Eso no importa. Para Dios lo importante es que tu corazón sea una tierra buena, en la cual la palabra pueda llegar y pueda producir un fruto. Y que aunque vendrán momentos difíciles, puedas saber que Dios cumplirá su propósito en ti. Que estés persuadido de esto, que comenzó en ti la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere que sea eso, para que entonces la gente pueda decir, Él es un verdadero cristiano. ¿Cómo sabes? Se muestra, se refleja. Podemos ver y maravillarnos que han pasado tiempo con Jesús, y no una religión, y no un tiempo simplemente por ir a una iglesia, no, sino es gente que conoce su palabra, camina con Jesús y vive como Jesús quiere que seamos. Eso es el poder de la palabra. Pero termino diciendo como empecé. La palabra, la semilla por sí sola tiene poder. El único problema es qué tipo de tierra es tu corazón. ¿Duro? Puede ser la mejor palabra, la mejor semilla, porque no hay otra mejor que la palabra de Dios. Y la vas a perder porque tu corazón se ha endurecido. No quieres saber nada. Puede ser que te gusta, está bien, pero no estás dispuesto a quitar lo que estorba para profundizarte en la palabra. No hay raíces, vendrán problemas y
ya no vino. Por eso en las iglesias vemos a alguien que está y de repente ya no está. Oye, es la persona que ya no dejó de venir. ¿Y ahora? ¿Quién sabe? Ya le hablamos, ya le dijimos, no, está agüitado, está lesionado, ya no quiere saber nada. Porque su corazón no estuvo listo, no está dispuesto. Otros, sí, crecen, sí, se ven bonitos. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio una higuera y que vio hojas y dijo, voy por el fruto? Y llegó y no vio fruto, nada más vio hojas. Apariencia grande. ¿Qué hace Jesús? La maldice. Porque lo que Dios está buscando es que su fruto pueda brotar en nosotros. Y para eso ocupamos un corazón dispuesto. ¿Cómo lo va a hacer? No te preocupes, Dios lo hace. ¿De qué manera? Él lo va a hacer. Solamente está dispuesto y ve lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Quieres aprender más de su palabra? Acércate a Él. Agarra tu Biblia, estúdiala, léela. No te la tienes que acabar en una noche. Agarra un capítulo, trata de leerlo y entender. Y si no lo entiendes, Dios, yo quiero conocer tu palabra, háblame. ¿Se dan cuenta que cada vez que voy a predicar o que vamos a enseñar algo, siempre oramos? Porque ocupamos que Dios nos muestre y nos revele su palabra. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Orar. Dios, háblame a través de tu palabra, lo voy a leer. Dios, pues entendí esto. Al día siguiente otra vez, Dios, pues entendí esto. A la tercera, Dios, hasta que llega un momento donde ya entendí lo que me estás diciendo, Dios. Pero todo es cuando pasamos tiempo con Él y estamos cerca de Él.